Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva cita de nuestra Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El día de ayer tuvimos un lanzamiento muy bueno en donde participaron nuestro presidente, Juan Emilio Posada, estuvo nuestra vicepresidente de Estrategia, Olga Patricia Castaño, estuvo también Carlos Humberto Delgado, nuestro vicepresidente de Talento Organizacional, y en representación de la Vicepresidencia de Transporte nos acompañó nuestro director de Proyectos Corporativos, Carlos Duque. Tuvimos una conversación muy rica porque hablamos sobre este programa, este proyecto tan importante para nosotros, que nos va a ayudar sin duda alguna a tener mejor calidad de vida, a disminuir la accidentalidad, a controlar las enfermedades laborales en las diferentes operaciones. Hablamos de cada uno de los componentes, hablamos de los hábitos, de cada una de sus estructuras, sus elementos, sus activadores. Hablábamos también de confiabilidad. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Primero, hablaremos con Hugo Londoño sobre Conectados con la Vida, específicamente los componentes del proyecto. Y en el segundo bloque estaremos hablando con María del Pilar Aragón sobre otros aspectos muy importantes de Primero la Vida. Bien, mi nombre es Wilfer Peláez, yo soy el responsable del Centro de Excelencia de Seguridad y Salud en el Trabajo para ISA y sus empresas. Vamos a empezar primero entonces con Hugo. Hugo Londoño es un psicólogo de formación. Hugo Londoño tiene más de 20 años de experiencia en estos temas, sobre todo en confiabilidad humana. Hugo es el fundador de la empresa Cultura Segura, empresa que nosotros hemos seleccionado para que nos acompañe a mejorar nuestro nivel de madurez en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin más, quiero darle entonces paso a Hugo para que iniciemos esta presentación tan interesante que cada vez nos va a dar más información sobre este programa de transformación que nos llevará a tener un nivel de madurez más alto del que hoy tenemos en materia de seguridad. Adelante, Hugo, muy bienvenido. Muchas gracias, Wilfer. A todos y todas, es un placer para mí estar con ustedes en esta presentación de, de un programa que lo que recopila es todo lo que en el pasado ustedes han venido construyendo de una manera tan honesta y tan ambiciosa en búsqueda del bienestar de las personas y contribuir a la sociedad a través del cuidado por la vida. Hoy, como dice este slide, es un día para estar conectados con la vida. ¿Cuántas veces se nos pasa el día a día sin ser conscientes de que la vida es un regalo, es una fortuna y que todos los días, aunque nos jugamos la vida asumiendo algunos riesgos, la verdad es que cada vez estamos acudiendo a protegernos mucho más con tecnología, con conocimientos y muy especialmente en el caso del grupo ISA, en irrigar una cultura que pueda llevar a que esto alcance unos niveles francamente altos relacionados con este aspecto. Para conocer un poco más alrededor de esto, les invito a que apreciemos un breve video que es introductorio a este programa tan especial que están ustedes viviendo. Permítanme. Ante los grandes retos del mundo actual en materia de sostenibilidad y el cuidado de la vida, nuestra organización aumenta su compromiso en busca de fomentar, promocionar y difundir una cultura responsable del cuidado propio y de los demás. Una cultura solidaria en la que juntos continuemos trabajando por el firme propósito de lograr altos niveles de conciencia y excelencia en seguridad. Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales siguen generando un alto impacto en las personas,
además de tener consecuencias negativas en la productividad de las empresas. Por eso desde hoy queremos invitarte a enfocar las energías en estrategias más amplias, comprometiéndonos con el autocuidado y, por supuesto, con el cumplimiento de la rigurosidad operacional, que son pilares fundamentales para mantenernos sanos y seguros. Debemos seguir consolidando nuestra tarea en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. El reto está en anticiparnos a los riesgos, incluir controles operacionales para la gestión de la SST y adquirir nuevas competencias. Todo resumido en este gran paso que damos hoy, de continuar trabajando en nuestra transformación cultural para estar conectados con la vida. La verdad es que es un desafío importante y altamente ético el establecer una ruta para transformar una cultura organizacional dentro de una cultura social que ha tenido por muchísimos años un aprendizaje para aceptar el riesgo e infravalorarlo. La cultura latinoamericana se caracteriza por tener unas posturas ante los riesgos donde hay una infravaloración de los riesgos, una sobrevaloración de las propias capacidades e incluso digamos, una cantidad de refuerzos sociales para asumir riesgos. Y lo vemos constantemente cuando conducimos un vehículo, cuando vamos transitando e incluso cuando conocemos a algunas ciudades o algunas organizaciones, donde inmediatamente detectamos que la postura ante el riesgo es muy relajada, ¿sí? Por eso, cuando ISA establece el propósito frontal de poder alcanzar los máximos niveles de madurez en materia de cultura en seguridad y salud en el trabajo, realmente hace gala a lo que esta frase expresa, y es: si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. De fondo, esta es una invitación a que seamos responsables de transformar y mejorar todos los entornos en los cuales nosotros nos encontramos y cómo a partir desde una organización podemos influir positivamente nuestra sociedad. En el caso de ISA, hay una cultura que está anclada con una característica, con tres características, que es ser competitiva, innovadora y diversa. Y el propósito de obtener crecimiento con valor sostenible y crear impacto social y ambiental con énfasis en el cuidado por la vida, que es la estrategia del 2030. En esta coherencia, el programa de transformación cultural Conectados con la Vida tiene como objetivo aumentar el nivel de madurez en seguridad y salud en el trabajo. Y esto se va a ver representado en disminuir los accidentes de trabajo y generar un aporte a la productividad a partir de la SST. Con frecuencia en nuestra sociedad, la mayoría de los actores sociales conciben la seguridad y salud en el trabajo como un área más de cumplimiento de ley, pero organizaciones como ISA, que han venido trabajando con tanta conciencia la seguridad y la salud, ya saben que esto es mucho más que el cumplimiento por la ley, que esto es un compromiso vital con la sostenibilidad y que tiene todo que ver con el core del negocio. Entonces, es ahí donde el punto de partida estuvo en un diagnóstico de madurez cultural de SST en todo el grupo ISA, y donde se enfocaron en dos variables: los hábitos y la confiabilidad. Cuando hablamos entonces de madurez cultural, vamos a ir asociando que hay dos variables para poder alcanzar ese ascenso: los hábitos, que corresponden a lo que nosotros solemos hacer, y la confiabilidad, que es la capacidad de poder sostener en una larga línea de tiempo la excelencia. O dicho en forma contraria,
es la capacidad de no fallar en una línea cada vez más larga de tiempo. Los hábitos y la confiabilidad son lo que hace que podamos aumentar el nivel de madurez cultural. Este proceso nos dio un resultado global y un resultado por cada una de las empresas del grupo ISA y lo que dio un plan de trabajo. Este plan de trabajo está enfocado en 8 focos de intervención, dentro de los cuales en el punto de arranque van a estar estos primeros 4 que les proyecto y que a continuación voy a explicar. Estos 4 iniciales, hablamos del foco del gobierno corporativo en seguridad y salud en el trabajo, de liderazgo visible, de tradiciones culturales de excelencia en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de la información y las comunicaciones. Es decir, todo este programa va a tener como énfasis estos 4 puntos iniciales. Y los otros 4 puntos irán apareciendo o estarán en el foco en un punto posterior. Pero es bueno que lo reconozcamos en este momento, que son el conocimiento técnico en terreno, el enfoque del control sobre la fluctuación del riesgo, la evolución de las jerarquías de control y el aporte productivo de la seguridad. Quiere decir entonces que como nos vamos a enfocar en la parte de hábito, gobierno, liderazgo, tradiciones y comunicaciones van a ser los focos de esfuerzo y de experiencia gratificante. Para esto, entonces, vamos a reconocer quiénes son los protagonistas de este programa de Conectados con la Vida. Y la verdad es que van a ser todos los niveles organizacionales. Este programa permea los niveles estratégicos, los tácticos y los operativos. Y el impacto que tiene el programa va a estar relacionada con las familias completas, con personas felices y con empresa sostenible. En esa medida, tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer realidad este proceso. Esta realidad la haremos a través de la invitación de todos los actores organizacionales, que vienen siendo unos grupos de interés como los líderes estratégicos, el personal administrativo, el personal de las operaciones y también los contratistas. A través del cumplimiento de unos roles dentro del proceso que enseguida vamos a identificar, pero que en la cotidianidad durante los próximos 3 años vamos a tener una asimilación paulatina, pero muy sólida para comprender cómo cada uno de nosotros vamos a contribuir con ese propósito. Este propósito, en cuanto a los líderes estratégicos, hay unos roles y unas funciones claves, que son el rol estratégico participa en la estructura de la gobernabilidad de la seguridad y la salud en el trabajo. El líder estratégico define el norte de los principios de la organización, ratificando y fortaleciendo las políticas. Propician la rendición de cuentas en SST de todos los otros líderes y protagonizan caminatas gerenciales. Pueden notar ustedes que aquí ya empieza a verse el compromiso desde los niveles estratégicos, donde no solamente integran esto dentro de la estrategia, sino que tendrán unos acompañamientos en terreno para poder comprender la realidad, empatizar con el proceso y además poder verificar que vamos avanzando en ese propósito que ayer veíamos en el lanzamiento, que es al final de esto disminuir en más del 50% los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que decir que si bien los resultados del grupo ISA son muy positivos en comparación con el mercado, el desafío es con nosotros mismos y es poder mejorar. Y en 3 años, si bien hoy los resultados son positivos, vamos a mejorar en más del 50% los resultados que hoy tenemos. Para esto, el rol de los líderes estratégicos ya es una realidad y sabremos que con estos aspectos que vemos en la pantalla, los vamos a ver que es un nivel de compromiso bastante alto.
En el personal administrativo, que es también fundamental para el logro de este proceso, no solamente porque al trabajar en un sistema, finalmente, y aunque los riesgos son un poco más bajos, ser conscientes de esos riesgos y ser conscientes de los riesgos que asumen otras personas a las cuales indirectamente impactamos, pues eso va a permitir poder tener un mayor compromiso. Para darles un ejemplo, cuando un área de compras comprende que esas compras deben tener integradas la confiabilidad en seguridad y salud en el trabajo, eso permite contribuir al proceso. Y así, todas las otras áreas administrativas siempre tienen algo que aportar a este proceso del cuidado por la vida. Entonces, el personal administrativo tendrá el rol de reconocer y aplicar el cumplimiento de las normas y los procedimientos SST, muy especialmente con las tareas de alto riesgo y con otras tareas específicas. También ese personal administrativo lo hará realidad activando y aplicando la conciencia situacional, haciéndose cargo de su propia seguridad, promoviendo la seguridad en sus compañeros, incorporando y replicando hábitos seguros y siendo embajadores del programa Conectados con la Vida. El personal en las operaciones tendrá forma de hacerlo realidad conociendo las normas y las buenas prácticas SST acordes a su lugar de trabajo, aplicando la conciencia situacional, haciéndose cargo de su seguridad, promoviendo el autocuidado en sus compañeros e incorporando y replicando hábitos seguros. Además, siendo también embajadores del programa Conectados con la Vida. Y el personal contratista, que es un actor muy importante, tan importante que asume también unos riesgos directos y digamos que hacen parte también del manto de nuestra ejecución del día a día. Los contratistas van a hacer realidad este proceso también conociendo las normas, las políticas, procedimientos en SST definidos por ISA y por sus empresas. Además, cumpliendo las políticas, principios y estándares de la SST y participando en la rendición de cuentas a los que les aplique en su gestión de la SST. Como vemos aquí, todos los actores tienen la oportunidad de poder tener una contribución con este proceso. Y como les decía, en la cotidianidad tenemos el reto de poder unidos trabajar en torno a resolver las usuales disonancias cognitivas, que es básicamente las distorsiones que aprendemos en la realidad, que les cito 5 para tener conciencia de ellas, que nosotros en la sociedad cotidiana usualmente aprendemos a infravalorar el riesgo. Aprendemos también en la cotidianidad social a sobrevalorar las propias capacidades, a creer que eso no me va a pasar a mí y que yo tengo la experticia para asumir un riesgo porque desde hace mucho tiempo he aprendido a hacer una tarea. Lo otro es que también en la sociedad hay una cierta complacencia con la autoridad y las personas, aunque a veces en algunos casos se les da una instrucción y las personas sabiendo que hay riesgos asumen algunas tareas con esos riesgos para poder obedecer una instrucción. Esa también es una distorsión de la realidad en torno a la seguridad y la salud en el trabajo. El otro elemento es, vamos a tratar de resolver las resistencias a las normas que hay en algunos actores que hacen parte del sistema, ¿sí? Aunque es algo que se ha mejorado mucho, pero todavía se encuentra personas que tienen resistencia a seguir unas normas y unos procedimientos. Y finalmente, hay otra disonancia y es la alteración de los acuerdos, que es cuando sabemos que hay una forma, un estándar de hacer un proceso, especialmente con las tareas de alto riesgo, pero en ciertos momentos, por los aprendizajes sociales, las personas tienden a alterar esos estándares, a alterar los acuerdos a los cuales se ha llegado. En esa medida,
si nosotros nos comprometemos con todo este programa de estar conectados con la vida, desde hoy nos unirá ese propósito de ser un equipo sólido que le aporta y le agrega valor a la sociedad. Estar conectados con la vida es reconocer que desde nuestro día a día tenemos la oportunidad de poder hacer que nuestro mundo de trabajo sea cada vez mejor. Muy bien. Wilfer, no sé si por allí existen algunas preguntas o comentarios con relación a este programa. Así es, así es. Hugo, tenemos una pregunta, es una pregunta interesante porque precisamente da cuenta de esa nueva estilo, de ese nivel de madurez en el que vamos avanzando. Y es una pregunta muy relacionada con el componente de gobierno de la seguridad y la salud en el trabajo. Estamos hablando, y que también le apunta sin duda alguna al liderazgo visible, se refiere a las caminatas gerenciales. Es importante que desarrollemos un poco más en qué consisten, cuál es el rol del líder allí, por qué es importante hacerlas y qué beneficios se van reflejando en la medida en que se van implementando y se adquiere esta cultura de estar en estas operaciones, identificando de manera rápida, sobre todo porque es una acción muy proactiva, los riesgos, las desviaciones que se están presentando en las operaciones y por supuesto también cuando entramos a felicitar porque está también el trabajo bien hecho. Entonces cuéntanos un poquito más de este tema, Hugo. Sí, las caminatas es un aprendizaje, es una excelente práctica que han adquirido las organizaciones de clase mundial, porque el mindset anterior estaba básicamente enfocado en que las caminatas le correspondía al personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de que la seguridad era algo que se transfería a las personas profesionales en este tema. Pero resulta que hay ciertos componentes de la gestión del riesgo que no están dentro del margen de acción ni de los operarios ni del área de seguridad y salud en el trabajo, y que depende netamente de la cadena de mandos. Entonces, un aprendizaje, incluso es un aprendizaje que vino con mucho dolor, porque vinieron principalmente del sector aéreo, después de tragedias, de caídas de aviones, de accidentes aéreos muy fuertes, y de otros accidentes que hubo en el mundo de gran impacto de orden en materia nuclear, del sector químico, etc. Se identificó que el riesgo no se podía transferir enteramente ni a una aseguradora, ni se podía transferir enteramente a un personal de seguridad y salud en el trabajo, y que era fundamental la visión y el compromiso que tuvieran las altas directivas con relación a las estrategias de sostenibilidad del negocio asociados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las caminatas gerenciales son unos espacios en los cuales el riesgo no solamente se ve desde una pantalla o desde un cuadro de mando, sino que el riesgo se observa desde las altas directivas en lugares de trabajo. Y es también una manera de poder dar ejemplo del compromiso que hay que tener, donde las altas directivas tendrán en un año algunos momentos en los cuales visitarán proyectos para hacer también gestión y acompañamiento al proceso de los riesgos, lo cual además le da la orientación a los otros líderes de que hagan también lo mismo. Y son procesos que se llaman técnicamente cercanía de poder. Para poder hacer gestión necesitamos tener conocimiento real del proceso y en esa medida también hay aspectos de la gestión del riesgo que requieren decisiones gerenciales de mediano y largo plazo, y a partir de esas caminatas es que el personal directivo adquiere conciencia y prospección de las acciones correctivas. Y un aspecto adicional, Wilfer y apreciados asistentes. Se ha identificado que el gran avance de la seguridad está correlacionada con esas visitas gerenciales, ¿sí? Está relacionado, es decir, el éxito que hay en poder alcanzar cifras que en un momento se consideraban como imposibles, que es sostener por larguísimos años un 0 accidentes, por ejemplo, está íntimamente relacionada con
las caminatas que tienen las diversas líneas gerenciales. Entonces es una práctica muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta claridad que nos das con relación a las caminatas gerenciales, observación de comportamiento, todo esto que impacta tanto en la organización y sobre todo con los líderes allí de primera línea, de primera mano, observando lo que está sucediendo. Tengo una pregunta que yo creo pues es importante para todos. Ustedes han tenido la oportunidad, Cultura Segura, de acompañar en Colombia a 4 de las empresas más grandes del país. Eso con un tiempo ya de ejecución importante. Quisiera que habláramos un poco de los beneficios cuando ya han transcurrido 3 o más años de tener estos hábitos muy fuertes, el hábito, lo que se mantiene con excelencia operacional, cómo redunda esto en la productividad, en la calidad de vida de las personas. De verdad, ¿qué resultados han visto en la disminución de la accidentabilidad laboral? Correcto, esa es una pregunta clave. Lo que se ha aprendido en el mercado es que la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en organizaciones que tienen tareas de alto riesgo, tiene una relación directa con la excelencia operacional. Es decir, el concepto que se tenía de la excelencia operacional, la contribución de la seguridad y salud en el trabajo es completamente directa porque incide en la confiabilidad de las personas, en la confiabilidad de los equipos, en la confiabilidad de los procesos y en la confiabilidad de los diseños de los puestos de trabajo. Es decir, que tiene un impacto relacionado con el core del negocio. Lo que se ha identificado con esto es que cuando hay un avance, los proyectos de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo inciden inclusive en el sector eléctrico con lo que se conoce como la seguridad intrínseca. Es decir, generar procesos donde cada riesgo se controla en el lugar, es decir, se disminuye casi o se elimina toda posibilidad de riesgo o de fatalidad. Por ejemplo, se han desarrollado tecnologías donde trabajos que antes requerían trabajo en alturas, ya a través de procesos de mejora se ha eliminado el trabajo en alturas. Se trabaja desde tierra un proceso a través de una mecanización. Y todos esos procesos ayudan a hacer el proceso más eficiente, pero más seguro. Otro elemento que se genera es que las empresas incluso desarrollan un nivel tan alto de confiabilidad que alcanza a incidir en sostener el aumento del valor como acción corporativa. Estamos hablando del mercado de valores. Esta es una práctica que se introdujo inicialmente desde la Bolsa de Nueva York, cuando se estableció que el valor de una compañía no dependía solamente de su capacidad de ser rentable, sino en la capacidad de ser rentable sin causar daños. Y hay unos sensores que ya se convierte en una práctica que, si bien es una práctica, digamos, informal, pero es un sensor que tiene mucho valor. Las organizaciones que crecen, que cotizan en bolsa y que logran generar una bajísima o nula accidentalidad y enfermedad, despiertan un apetito de inversión mucho mayor, ¿sí? Entonces, es un resultado también muy benéfico de este proceso. Y lo otro es que se ha identificado que las organizaciones que ofrecen mayor seguridad suelen atraer talento o retener el talento. Ya las personas dentro de la elección de los lugares donde quieren trabajar y pasar un buen tiempo de vida, si no es que es toda la vida laboral, están identificando una organización en la que realmente crean y quieran el cuidado de las personas. Entonces son 3 beneficios frontales, Wilfer, que es la reducción, la mejora de los procesos a través de la reducción de la exposición al riesgo, el incremento del valor accionario a través de la demostración de que es una empresa sólida que no genera daños en la sociedad, y la tercera, que es la retención de talentos organizacionales. Esos son los efectos más importantes.
Hugo, muchas gracias. Voy a cerrar ya, voy a terminar de responder porque veo otras dos preguntas. Y una de ellas está más relacionada, veo yo aquí, no veo, es una pregunta anónima, pero muy importante, y es cómo se va a tratar los temas que están relacionados, por ejemplo, con pruebas MAF, supongo que es de materiales, y no solamente por el hecho de enfocarnos en elementos de protección. Mire, esa pregunta es muy importante. Esa pregunta hace parte del componente de confiabilidad. Y en confiabilidad tenemos un lugarcito que se denomina allí jerarquías de control del riesgo. Las jerarquías de control del riesgo lo que buscan es o eliminarlo, sustituirlo, establecer técnicas de ingeniería, técnicas administrativas y finalmente se otorga la protección mediante el elemento de seguridad, el elemento personal, de protección personal. En eso la compañía tiene que seguir trabajando. Las experiencias más interesantes son en buscar materiales más resistentes, sin duda alguna, suplir ciertos procedimientos de inspección, por ejemplo, que ya lo utilizamos con usar drones para no tener o evitar el ascenso de personas a una actividad de alto riesgo en una torre que puede medir 60 metros, 50 metros de altura. Pues si no era necesario, evitamos que esa cuadrilla tenga que estar allí, además que tiene que cumplir una cantidad de requisitos que hay que garantizar que estén al día. Entonces, esas jerarquías de control mediante esta metodología, y esto no es nuevo, eso ya lo venimos haciendo en todas las compañías. Lo que hay que garantizar precisamente es que en esas operaciones esto sí se cumpla. Es un proceso que toma tiempo y lo importante es la intención, el compromiso, la alta dirección. Vimos a nuestro presidente Juan Emilio ayer muy entusiasmado con este tema y acompañándonos. Y de hecho, observen el video. Recuerdo y me llamó mucho la atención, si miran el minuto 28, cómo advierte de la importancia de mantener esas medidas y de la autoridad que también puede tener una persona que está en riesgo a la hora de decir, no lo puedo ejecutar y en consecuencia, hasta tanto no se corrija la acción, no podemos continuar con la operación. Gracias por esa pregunta. Bueno, y otra pregunta también muy interesante que ya has dado respuesta, que tiene que ver con la productividad. Ese es el activador, el número 8, que está en confiabilidad y pues habla, hay que ser competitivos. Y somos competitivos sin duda en la medida en que nosotros no tenemos accidentes de alto potencial de daño o fatales, mortales en las operaciones. Eso redunda en evitar litigios, demandas, parar el proceso, el impacto que genera eso en la gente mientras está superando semejante situación en campo. Cuesta más, en principio podría verse que es poco competitivo, por eso Carlos Duque ayer lo decía súper bien. Este es un trabajo también de gremio, de sector. No nos podemos quedar solos. Nos decía cómo se van vinculando otras compañías cuando hablamos de las primeras linieras. Eso es algo de género buenísimo en el que estamos interviniendo nosotros como organización y que también las empresas se van motivando. En Colombia ya teníamos y se había desarrollado la escuela del sector. Fortalecerlo, buscar que nosotros en nuestras operaciones vamos vinculando a este personal que esté certificado para que tengamos actividades más seguras. Bien, hemos llegado al final de esta parte. Hugo, te agradecemos muchísimo. De verdad que a todos ustedes muchas gracias. Al final de este bloque, ¿cierto? Seguimos con el segundo. Te agradezco muchísimo. Nos vas a seguir acompañando, asesorándonos frente a la implementación de este modelo que nos interesa tanto, sobre todo por estar conectados con la vida y garantizar la salud de todas las personas y en consecuencia la felicidad que genera esto en las familias. Gracias, Hugo. Quiero seguir entonces con este segundo bloque. Pues hoy nos está acompañando una invitada muy interesante. Yo tuve una conversación con ella, con María del Pilar Aragón Farcas, hace unos días y en muy poquito tiempo me cambió una visión, pero rápidamente sobre el pensamiento que yo tenía en ciertos aspectos en materia de seguridad y cultura en este proceso. Y ya llevo más de 20 años trabajando. Pues por eso, de verdad que valoro mucho tu presencia aquí, María del Pilar. María del Pilar es una persona, como base tiene psicóloga de la Universidad Javeriana, lleva más de 30 años de experiencia en el sector de petróleo y gas, un sector que nosotros además admiramos mucho, que orgullosamente hacemos ya parte
nosotros pues por ser nuestros dueños naturales, y que tienen unas prácticas bastante importantes. En el módulo anterior estábamos hablando también de aspectos que tienen que ver con el autocuidado, con la corresponsabilidad, y pues aquí los vamos a tratar. María del Pilar tiene una responsabilidad enorme porque está relacionada con desarrollar el principio cultural de primero la vida. Miren ustedes, y eso en una compañía pues que nos han dicho alrededor de 60.000 personas. Este es un reto gigantesco. Entonces, pues, María del Pilar, quiero darte el paso. Muy bienvenida. Muchísimas gracias a este espacio que es muy al lugar, sobre todo para nuestra Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Wilfer, mil gracias. Buenos días a todos y especialmente a Isa y a todo ese grupo de personas que conforman esta empresa tan maravillosa. Gracias por este espacio y gracias por permitirme pues, traerles un poquito de lo que yo he aprendido con el tiempo y de lo que hoy en día me hace decirles a cada uno de ustedes que amo trabajar en estos temas de cultura, de HC. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a explicarles un poco los 5 principios del desempeño humano y cómo estos apoyan el desarrollo de una cultura de HC. Suena un poquito como dura la presentación, pero no va a ser dura. Espero que de verdad pueda llegar a cada uno de ustedes y dejar en el corazón de ustedes una idea que hemos venido desarrollando en Ecopetrol y es que HC es cuestión de amor. Entonces, espero poder que cada uno de ustedes después de esta presentación se vaya pensando miércoles, sí, HC es cuestión de amor. Para empezar, dejar claro algunos conceptos que a mí me parecen muy importantes. ¿Qué es cultura? Cultura de HC, perdón, es la atmósfera, es ese ambiente que se cree por las creencias, percepciones, la manera como pensamos, como actuamos y que llevan a que nos comportamos de una u otra forma en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Esta es una definición que tomé de OSHA. Este es el instituto que se encarga de la salud y la seguridad en Estados Unidos y me encanta porque resume todo lo que significa cultura. Como verán, no es precisamente un tema fácil de manejar, pero el tema es que la cultura, me gusta usar la metáfora que usó una vez un vicepresidente de Ecopetrol. La cultura es como cuando estamos en un acuario, ¿verdad? Nosotros somos los peces y la cultura es el agua. Mientras el agua esté blanca y esté limpia y esté transparente, nosotros ni nos damos cuenta que estamos ahí, ¿verdad? Pero no es sino que esa agua cambie un poquito, se vuelva un poco turbia y empezamos todos a movernos y a estresarnos y a cambiar la manera como pensamos y cómo nos comportamos. Esa es la importancia de la cultura y esa es la importancia de la cultura de HC en la organización. Sea este momento para decirles, Wilfer, y a todos que me encanta el eslogan que tienen, conectados con la vida. Yo les decía que sí, para mí y para Ecopetrol, HC es una cuestión de amor. Y es que vivir la vida vale la pena. Yo creo que el valor de la vida a veces se nos olvida, qué cosa tan impresionante, se nos olvida, pero vivir la vida y vivirla bien vale la pena. Y eso es lo que hacemos en HC. El segundo concepto es desempeño humano. Es un enfoque que permite entender el error humano. ¿A través de qué? De identificar los factores humanos y organizacionales que influencian la relación entre el hombre y el sistema. Se parece un poco al concepto de confiabilidad humana, pero pues no me voy a meter en eso. Y básicamente es eso, analicemos los factores humanos y organizacionales que influencian la relación entre el hombre y el sistema. Les puse una gráfica que a mí me encanta, es una gráfica que dice algo que ya sabemos, que esto es una gráfica que resultó del análisis de los datos a nivel internacional y efectivamente de los eventos en HCE, es efectivamente cierto que el 80% se deben a errores humanos y solamente el 20% a fallas en los equipos. Y esto cada día es mayor porque cada día estamos desarrollando mejor tecnología que nos permite tener equipos mucho más infalibles, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacen ese análisis del 80% de esos eventos que como causa tuvieron el error humano y aquí, o que están asociados al error humano mejor, descubrieron que solamente el 30% están realmente relacionados con errores individuales de las personas y el 70% están relacionados con debilidades en la organización. Miren qué interesante.
porque muchas de nuestras prácticas, y tengo que admitirlo, muchas de las prácticas que yo misma desarrollé e implementé en el pasado, le apuntaban a esos errores individuales. Y no, la realidad es que tenemos que empezar a mirar la organización, las debilidades de la organización, lo que de aquí en adelante yo voy a llamar contexto. Entonces, comencemos un poco por el camino. En términos de seguridad industrial o de HCE se han definido muchas escalas de madurez. Yo voy a usar dos aquí, que son las que estamos usando en Ecopetrol. Entiendo que ustedes están usando una diferente. Entonces, me voy a enfocar en las de Ecopetrol, que son la escala de madurez de Bradley, que la usa DuPont, y la escala de madurez de la IOGP, que es la Asociación Internacional de Empresas de Petróleo y Gas, que también fue creada por Shell. Están subrayada la que viene de Bradley y la que no está subrayada es la que viene de Shell. Y se han definido 5 niveles de madurez. El nivel patológico es un nivel en el que no hay nada. Creo que ya hoy en día, dada que tenemos leyes tan muy bien relacionadas, ya no existen empresas que de pronto no le pongan atención a HCE. En el nivel reactivo encontramos las empresas que solamente le ponen atención a HCE, bien cuando pasa un accidente o bien cuando la ley así se los exige. También es un nivel en el que el foco es en el individuo. Nos enfocamos mucho en tratar de cambiar al individuo para mejorar HCE y hay una tendencia muy grande a culpar y a buscar culpables de por qué suceden los accidentes. El nivel calculativo dependiente es un nivel en donde tenemos los sistemas de gestión, que además es lo que nos pide la ley, ¿verdad? Y todos recurrimos al sistema de gestión para poder hacer HCE bien. Pero además empieza a haber un incremento en los reportes de accidentes. Hay mucho foco en comportamientos, en intentar cambiar el comportamiento. Y hay un tema muy importante y es que aprendemos de los accidentes. Se dice en estas escaleras que esto logra una disminución de la accidentalidad. Y cuando una empresa llega al nivel calculativo, puede decirse que tiene lo básico que se requiere para implementar HCE. Ahora bien, todos sabemos que, como les decía al comienzo, el tema de HCE supera los sistemas de gestión. Es un tema de amor. Entonces, cuando estoy hablando de un tema de amor, necesitamos empezar a meterle foco al ser humano. Que yo digo, a ser más estructurados en la manera como miramos al ser humano en la organización. Necesitamos adquirir más responsabilidad en HCE. Por eso es que Hugo en su presentación hablaba de que esto no era un tema solamente de los niveles directivos, sino era de todos. Y también necesitamos crear muchísima más confianza. Esos son los niveles proactivos y generativos. ¿Cuál es el nivel proactivo? Tomamos acción más allá del sistema. Ahorita les voy a explicar más en detalle esto. Hay un foco en los factores humanos y organizacionales, que es lo que les acabo de explicar cuando expliqué el desempeño humano. El reporte de las fallas, el reporte no se limita al reporte de accidentes, sino que empezamos a reportar fallas, inclusive aquellas que son las más débiles. Aprendemos del trabajo normal, es decir, ya no solamente aprendemos de los accidentes, sino tenemos prácticas que nos ayudan a entender cómo se lleva a cabo el trabajo normal. Y muy importante para esta presentación, empezamos a preguntarnos cómo, como empresa, reaccionamos al error. El nivel generativo es el nivel en el que HCE está integrado al negocio, no es separado. Y donde HCE ya no es igual a cero incidentes, sino que empezamos a medirnos por la salud de las barreras. E introducimos un concepto importantísimo, el del cuidado activo. Ahora entonces les voy a contar todo esto de una manera distinta y es lo que estamos empezando a hacer en Ecopetrol. Nosotros, queremos enfocarnos, queremos ser generativos. Bien lo dijo Hugo, con estas estrategias de transformación energética, el reto es muy grande y necesitamos llegar a ser generativos. Necesitamos enfocarnos en el ser humano, más de lo que ya lo venimos haciendo. Tener más responsabilidad frente a HCE y mayor confianza. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a desarrollar, que ya se ha venido haciendo, pero vamos a darle muchísimo más foco, a desarrollar un ambiente de seguridad psicológica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un ambiente de seguridad psicológica? Pues no es nada diferente que un ambiente donde no haya miedos, donde la gente pueda decir, aceptar que comete un error, reportar comportamientos inseguros, sin temor a ser avergonzados ni rechazados. De eso se trata un ambiente de seguridad psicológica. ¿Y para qué necesitamos este ambiente? ¿Para qué necesitamos que la gente nos diga esto? Porque en la medida en la que tengamos esa información de nuestra empresa, vamos a poder garantizar la salud de las barreras, que es muy importante en HCE.
vamos a poder mejorar el estado de salud de nuestros empleados. Por ejemplo, hoy en día que tenemos tanto problema con el tema de salud mental, solo en la medida que los empleados o nosotros nos sentamos tranquilos de poder decir lo que nos está pasando, es que vamos a poder actuar por la vida de esas personas. Y solo así vamos a prevenir accidentes. Es conociendo qué es lo que está detrás, conociendo el contexto, conociendo los factores humanos y los factores organizacionales. Y también vamos a poder cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Es un concepto que nosotros hemos llamado el cuidado activo. ¿Qué significa cuidar activamente? Fíjense que hasta ahorita hemos hablado de cuidado. En Ecopetrol estamos empezando a meter el concepto del cuidado activo y significa dos cosas: valentía y compasión. Valentía para decir las cosas y la compasión suficiente para entender la humanidad del otro. Miren qué hermoso concepto. La palabra compasión nos suena muy bien en Colombia. He tenido mucha gente que le da como terror cuando hoy pongo la palabra compasión porque suena como muy religiosa, pero realmente es una palabra muy hermosa. Porque en la compasión, yo como ser humano, tengo que dejar de ser yo para pasar a ser un nosotros, para pasar a entender y ver al otro. Y él lo decía Hugo, entre otras cosas lo anoté porque me pareció espectacular. Necesitamos entender que en la unión, así es que lo digo, si todos somos unos, hay conexión. La compasión ayuda a esa conexión, a ese ser uno. Compasión para entender la humanidad del otro. Y humanidad para nosotros significa cómo reaccionamos al error, significa preguntarnos cómo reaccionamos al error. Así que ahorita voy a contarles cuál es la base de todo ese cuidado activo, y es dejar crecer en la intención de cada uno de nosotros, especialmente de los líderes, los 5 principios del desempeño humano, que ahorita se los voy a contar cuáles son. Para aquellos que les gusta leer, estos 5 principios se encuentran en un libro que se llama The 5 Principles of Human Performance, escrito por Todd Conklin. ¿Cuáles son esos 5 principios? Bueno, aquí van. Y lo puse en términos de ISA. Cómo conectarnos con la vida. Cómo vivir la vida. Cómo poner a la vida de primeras, como pasa en Ecopetrol. Ok, lo primero, señores, el error es normal. Las personas cometemos errores, no somos infalibles. Se equivoca el que más experiencia tiene como el que menos experiencia tiene. Ese concepto que tenemos a veces de que yo, que soy el más capacitado, nunca me voy a equivocar, eso no es verdad. Los seres humanos no respondemos a las leyes de la física, respondemos a las leyes emocionales y psicológicas y nos equivocamos. Ese es lo primero que tenemos que entender. El error es normal. Segundo principio, culpar no sirve de nada. Cuando uno cree que el error es anormal, tenemos la tendencia a culpar, a señalar con el dedo, a enjuiciar, a buscar culpables. Pero el problema de la culpa es que genera una barrera. No nos permite crear ese ambiente de seguridad psicológica del que yo les hablaba al comienzo. Y cuando yo creo una barrera, no puedo entender lo que está detrás de esa equivocación. Y recuerden, el objetivo es entender esos factores humanos y organizacionales. Entonces, culpar no arregla de nada. Tercer principio, el aprendizaje es vital y deliberado. Si yo culpo, no aprendo. Es importante una cosa que debemos entender todos. Yo tengo 2 opciones, culpar o aprender. Si yo culpo, no aprendo. Si la organización necesita aprender, entonces está claro que tenemos que dejar de culpar. El aprendizaje es vital y deliberado. Tenemos que buscar opciones para aprender. Ya no solamente, por eso es que yo cuando les mostraba la escala les decía, ya no podemos enfocarnos en aprender de los accidentes. Tenemos que empezar a aprender de otras opciones. En este caso, del trabajo normal. Cuarto principio, el contexto impulsa el comportamiento. Y eso en psicología lo sabemos muy bien. Los seres humanos nos comportamos siempre porque hay un disparador. Así que todo este tema de los 5 principios del desempeño humano le apunta a entender ese contexto, a entender ese disparador. Entonces es muy importante. Enfocarnos en el comportamiento per se de los individuos no nos sirve de nada. Tenemos que entender el contexto y actuar sobre el contexto. Y por último, y no menos importante, cómo el líder reacciona a la falla importa. Si yo decido actuar
reaccionar culpando, reaccionando de manera, digamos, un poco agresiva. No voy a aprender. Entonces, si aquí en esta reunión hay líderes, tenemos que empezar a preguntarnos cómo reaccionar. Déjenme contarles un ejemplo personal. Hace un tiempo trabajé en una empresa en la que hubo un accidente y yo formé parte de la investigación del accidente. En este caso, el operador de un camión se quedó dormido en el trayecto, mientras el equipo, el camión tenía un equipo que reaccionaba cuando alguien se quedaba dormido. Entonces, afortunadamente este equipo sonó y lo despertó. Y pues gracias a Dios nadie murió no hubo muertes, aun cuando sí hubo daños al carro que estaba al frente. O sea, el señor se chocó, pero pues nadie resultó lesionado de este choque. Cuando empezamos la investigación, el líder de la empresa en la que estaban, que ya estaban metiéndose en estos 5 principios, nos dijo, por favor, quiero que como equipo investigador nadie culpe. Primero, acepten que todos nos quedamos dormidos. Y eso es verdad. Todos alguna vez en la vida nos hemos quedado dormidos en el carro. Lo que pasa es que no todo ha terminado en un accidente, ¿verdad? Y él nos lo dice, aceptémoslo. Esta persona se equivocó, pero no quiero que lo empiecen a culpar. Necesito que se enfoquen en entender qué fue lo que pasó. Quiero entender el contexto. Quiero entender cómo yo, como organización, influía y qué dejé de hacer. Porque lo que quiero es aprender como empresa. El señor, entre otras cosas, yo no sé si él estaba tentado a reaccionar o no, pero fue completamente claro y transparente y sobre todo muy amable en la manera como trató al empleado que se accidentó. Cuando hicimos la investigación descubrimos 3 factores del contexto fundamentales. El primero, esta era una empresa que tenía un programa de fatiga muy grande, muy bueno, y las personas podían reportar fatiga. No había problema. Yo podía llegar en la mañana y decir, anoche no dormí. Y la empresa tomaba acción frente al tema. Así que el error realmente aquí no fue quedarse dormido. El error fue no reportar fatiga. Él no lo reportó. Cuando empezamos a investigar la razón por la cual no lo había reportado, encontramos que primero, él venía de 8 horas de Ley María. Llevaba 8 horas sin dormir porque había estado cuidando a su bebé. Y dentro de la lista de chequeo de fatiga no existía la palabra Ley María. La creencia, ¿recuerdan cuando les hablé de qué es cultura? Los comportamientos que surgen de las creencias. La creencia de este operador era que, como no estaba escrito Ley María, la empresa no daba permiso a reportar fatiga por culpa de Ley María. Miren qué interesante. Así somos los seres humanos. Tenemos una serie de creencias que impulsan nuestros comportamientos. Entonces, esa fue la primera razón. Segunda, él además, en la zona en la que estaba, se creía que cuidar a los hijos era síntoma de debilidad. Entonces, él tampoco quería reportar fatiga, por lo menos no de manera pública, porque no quería parecer como débil ante sus compañeros. De nuevo, el contexto impulsa el comportamiento. Y por último, encontramos que este operador pertenecía a un contratista. Y los contratistas, estas personas sus contratos eran renovados con determinado tiempo. Y para renovar los contratos debían tener un desempeño limpio sin reportes de fatiga. Un indicador completamente perverso. Una práctica que fomentaba el reporte de fatiga y una empresa que lo tenía como un indicador negativo. Así que, resultado de esta investigación, la empresa actuó, puso la Ley María como parte del reporte de fatiga, hizo toda una comunicación para manejar un poco todas estas creencias asociadas a cuidar a los niños, a los síntomas de debilidad, diría yo, personal, por todas las cosas que debemos hacer a veces con nuestras familias. Y además, por supuesto, habló con la empresa para que cambiaran el indicador. ¿Qué pasó con el empleado? Que creo que es lo que se están preguntando todos. Estos 5 principios no eximen a las personas de asumir las consecuencias de sus actos, de asumir la responsabilidad que tienen. Hay una gran diferencia entre culpar y asumir la responsabilidad. Cuando yo culpo, yo hago juicios de valor y ni siquiera entiendo lo que está detrás. Cuando yo hago a las personas responsables de las consecuencias de sus actos, las hago en la justa medida. Entiendo que fue exactamente lo que aquí pasó y sobre eso yo hago responsable al empleado. Bueno, pues el gerente de la empresa habló con el operador,
Fue una conversación totalmente basada en accountability. Al operador nunca lo echaron, siguió trabajando en la empresa y el tema pues se solucionó de esta manera. Así que esta es los 5 principios del desempeño humano. Recuerden, las personas cometen errores. Culpar no arregla nada. El aprendizaje es vital y deliberado. El contexto impulsa el comportamiento y cómo el líder reacciona a la falla importa. La implementación de todos estos temas de desempeño humano sí requiere toda una serie de prácticas alineadas con estos 5 principios. Pero más allá de las prácticas, requiere un cambio de mentalidad. Y nosotros estamos apuntando al cambio de mentalidad y especialmente en los líderes. Así que los quiero dejar con esta frase. No podemos controlar el comportamiento de las personas. Créanme que eso está por fuera del control de la mayoría de nosotros. Lo que sí podemos controlar es la manera como yo me relaciono con mi equipo, con mi gente, con mis pupilos. Si quieren, tómenlo a título personal. Yo puedo controlar la manera como me relaciono con mis hijos, por ejemplo. Y también puedo controlar el contexto que lleva al comportamiento. Miren el ejemplo que les acabo de dar. Yo puedo modificar ese contexto. Y esto es en lo que el líder debe enfocar su atención, no en el comportamiento. Bueno, muchas gracias. Quería dejarlos con estos 5 principios. María del Pilar, excelente, excelente presentación, sobre todo porque compañías como las nuestras, que están tan orientadas a la excelencia operacional, es una de esas capacidades que se relaciona, que se insiste por el tipo de procesos, de operaciones. Este tema del error se ha tratado y se sigue revisando sin duda alguna porque hay temor frente a su revisión, ¿cierto? Y a pesar de que los líderes también lo han manifestado abiertamente, hablemos sobre el error, de todas maneras como que sigue ahí en la atmósfera, ¿cierto? Por eso este es un asunto que hay que seguir trabajando sin duda alguna y no pensar que ya es algo que está listo. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó. Me copié todo, qué pena con ustedes. No, te agradecemos muchísimo. Y además quería decirte que en cuanto a la curva que nos presentas, que lleva Ecopetrol, nosotros, si bien es cierto, tenemos otro modelo que nos muestra la calificación del nivel de madurez, cerrando los 2 ejes, hábitos y confiabilidad, también podemos inferir allí lo que tiene que ver con hasta dónde vamos, por ejemplo, en el tema de dependencia. La verdad hay que reconocer que nosotros todavía estamos en ese tipo de cultura en la que dependemos mucho de los procesos de talento organizacional o de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero por eso estamos implementando fuertemente esto, porque buscamos llegar a la independencia y luego a la interdependencia. Muy bien lo decían ayer Carlos Humberto, lo decía Juan Emilio, lo decía Olga Patricia, lo decía el mismo Carlos Duque. Miren, la corresponsabilidad, el preocuparse por el otro, y no solamente preocuparme por el otro porque es mi amigo, sino porque en verdad es una persona, es un ser humano que se va a afectar. Es esa generosidad que yo tengo con el otro al evitar que se lesione, que se cause daño. Muchas gracias. Quiero ser muy puntual con el cierre de esta presentación porque sé que tienen sus agendas ya ocupadas, pero de verdad les agradecemos muchísimo. Ya para nuestro personal internamente, recuerden que pueden seguir sumando puntos. Aquí con esto obtienen ya 5 puntos. Deben ingresar al link que nos agrega aquí, calidad de vida, para que puedan diligenciar la información. Y recuerden que también tenemos premios a las personas que obtengan un puntaje mínimo y el que obtenga más puntos, pues hay un premio mayor. Muchas gracias a todos, una feliz mañana. De verdad que les agradezco mucho haber estado con nosotros en este espacio.